Padre bueno, Padre santo, gracias Señor por su amor, su misericordia, gracias por este momento que usted nos da de poder seguir averiguando estos aspectos tan importantes como es nuestra historia, sobre todo ligada al protestantismo aquí en Chile. Ayúdenos, Señor, a seguir inspirándonos, ayúdenos también a seguir a poder averiguar todos estos aspectos tan importantes que se desarrollaron y construyeron lo que hoy en día conocemos como la Iglesia Evangélica acá en Chile. Ayúdenos, Señora, a poder, a poder eh, ser dirigentes, a poder estudiar y le agradecemos, Señor, por este espacio que usted nos da en nuestra iglesia local. Le agradecemos, Señor, todo esto en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén, mis hermanos. Bueno, quedamos acá la semana pasada, ¿cierto? Se ve, ¿no? Sí, creo que se ve ahí puntualmente la presentación. Bueno, mi hermano, hemos revisado uno de los protestantes más importantes de la historia de Chile. Eso no quiere decir que los anteriores no lo sean, ¿cierto? Sino que David Trumbull llegó en un momento oportuno, llegó en el momento justo, en el lugar justo, en la fecha justa y en el momento exacto, ¿cierto? En el contexto correcto, ¿cierto? Y necesitábamos puntualmente un hombre que le diera un espacio al desarrollo del protestantismo aquí en Chile. El 25 de diciembre de 1845 es donde llegó para quedarse y para poner pie al cañón y defender nuestros principios de la fe y práctica. Estamos justamente hablando de don David Trumbull. Habíamos dicho, hermano, que era un hombre trabajólico desde el primer momento en que puso un pie aquí en Chile, en el suelo continental. Se puso en el frente como líder de los disidentes aquí en Chile. Ya dijimos ya de que en Chile sí tuvimos disidentes protestantes, ¿cierto? Que fueron perseguidos, hostigados, ¿cierto? Por la Iglesia Católica. Y se puso como líder, ¿cierto? Como en frente, sobre todo del lado más reformado de las iglesias históricas aquí en Chile. Hizo suya las necesidades de los cristianos tanto en la vida personal como también en las necesidades básicas y de dignidad. En medio de la hostilidad hacia los no católicos, David Trumbull supo cómo enfrentarlo con diferentes herramientas a su disposición. Trumbull sabía que si su mirada era solo puesta en su metro cuadrado, el pueblo de Dios en Chile no iba a tener la libertad que se necesitaba. Es por esa razón, mis hermanos, que David Trumbull miró en su entorno y expandió a su público objetivo. No tan solo extranjeros, no tan solo ingleses, no tan solo reformados, no tan solo anglicanos o presbiterianos, sino que también su mirada fue al mundo en general que lo rodeaba, que en este caso eran los chilenos. David Trumbull entendía el ministerio no solo como un cuidado puntualmente espiritual, sino que también como un desafío desde lo cívico, desde lo jurídico, mostrando también David Trumbull, la vida de él, mostrando un modelo de pastor distinto, un modelo de pastor tal vez que no había llegado a nuestras costas, un modelo de pastor que no solamente cuidaba almas, sino que también contribuía a la libertad de conciencia, contribuía a la libertad de pensamiento. Don David Trumbull. Vamos a ver unas fotografías, mis hermanos, bien conmovedoras, ¿cierto? De algunos espacios, ¿cierto? Del cementerio de los disidentes, ¿cierto? Ahí aparece, voy a leerlo, dice textual: en memoria de los inmigrantes de Valparaíso, ellos llegaron del mar y como olas frescas y aires nuevos a los inmigrantes que se quedaron en... se me fue la vista un poco, ¿cierto? Pero la situación es que puntualmente es un memorial, ¿cierto? Dentro del cementerio de los disidentes, los no católicos, donde hace referencia a los ingleses que llegaron a nuestro país. Puntualmente también aparece este
también un reconocimiento. Adivinen a quién. Esto se hizo en 1945, hace bastante tiempo atrás, a 100 años justamente de la llegada de don David Trumbull. David Trumbull no solamente estuvo preocupado, mi hermano, de los vivos, también estuvo preocupado de los muertos, de los disidentes muertos, de los que descansaban, ¿cierto? Ya en el reino ya del Señor, ¿cierto? Pero él estaba también preocupado de esos protestantes que estaban en silencio, los protestantes que ya no estaban ahí en ese momento. Una labor noble, hermano, yo creo que no todos, por eso le digo que David Trumbull era distinto, era un hombre, un personaje que llega cada 150 años posiblemente en la historia, en el mundo, ¿cierto? Tal vez puntualmente David Trumbull se le dice el Lutero de Chile, ¿sí? Porque él, desde su mirada, ¿cierto? Veía, fue un reformador. Bueno, fue una labor bien noble, cambió la forma de ver la libertad de culto aquí en Chile. Le dio dignidad humana a los que fallecían, a los no católicos, ¿cierto? Pero sin doblegar las rodillas al papismo, sin doblar a las rodillas o hacerse abiertamente católico. Imagínense un protestante, y muchos le ocurrieron que tuvieron para proteger sus familias, para tener acceso a ciertas cosas, trabajo, y sobre todo influencia y tantas cosas que hoy en día tal vez no lo vemos, pero tenía que insertarse puntualmente el, el disidente, ¿cierto? Tenía muchas desventajas, sobre todo enfrente del papismo, enfrente del catolicismo romano. Entonces, ¿qué ocurría? De que muchos desistieron, muchos se hicieron católicos, tal vez no con el hecho de quererlo, pero sí se bautizaron, muchos de ellos también se hicieron su primera comunión, etcétera, ¿se dan cuenta? Entonces muchos de ellos sucumbieron, pero hay bastantes disidentes que no doblaron sus rodillas. Bueno, no fue un pastor solamente recluido en el aspecto de su congregación, sino que también fue un agente activo en la transformación legal en Chile. Fue bastante importante. La siguiente fotografía, hermano, es de Valparaíso en el siglo justamente XIX. ¿Sí? Colorida. Era así, obviamente que esto fue un poco un tuneado, ¿cierto? En el sentido de darle un poco de color, porque blanco y negro, incluso prácticamente el amarillo con negro, ¿cierto? La fotografía de antigüedad. ¿Perdón? Sepia. Bueno, esta es una fotografía, ¿cierto? Colorida del siglo XIX. Este es el Cerro Cordillera, mi hermano, en Valparaíso. Así era la realidad en ese tiempo. Y así fue la realidad de muchos puertos aquí en Chile, ¿cierto? En nuestra naciente nación. Y en medio de estas casas, hermano, es lo que quiero llevarle un poco como a aterrizar. En medio de estas casas habían hermanos en la fe. En medio de esto, de los pasajes, ¿cierto? Que posiblemente ni siquiera había asfalto, ni siquiera había cañería, ni alcantarillado. Vivía hermanos en la fe, siendo atacados de diferentes frentes, diferentes maneras, diversas maneras, recibiendo hostilidad en su vida personal como la vida social. En esos años la educación estaba exclusivamente en manos de las escuelas católicas, con un costo prohibitivo para la clase trabajadora, para el común y corriente, no podía entrar a menos que fuese y se hiciese católico. ¿Sí? No podía ingresar además los niños de protestantes evangélicos, tampoco niñas, que ni siquiera pensar en las niñas. En ese tiempo, mi hermano, no había formación católica para niñas. Un dato tal vez histórico. La educación estaba totalmente vedada para las mujeres en ese tiempo. Dadas las condiciones socioeconómicas y políticas del país, Trumbull inició una obra pionera en su tiempo, única en este siglo, en esta fecha, cuando él prácticamente recién llegó. Abrió el primer colegio bajo muy humildes circunstancias, precarias circunstancias, pero este pastor no solamente trabajó con su iglesia, no solamente trabajó a nivel en el contexto del cementerio de disidentes, no solamente por
a través, ¿cierto?, de recibir, ¿cierto?, y dar, y ayudar espiritualmente a los marinos ingleses, a los disidentes presbiterianos, congregacionalistas que llegaron aquí a Chile, los reformados, sino que también estaba pensando justamente en las escuelas. Cuando se abrió, esto es, lo saqué de un extracto muy de esta escuela, ¿cierto? Dice, cuando se abrió esta escuela, su perspectiva no infundía ningún valor, dijo Trumbull. Esto es un comentario de David Trumbull. Cuando se abrió esta escuela, su perspectiva no infundía ningún valor. 3 o 4 niños fueron los primeros alumnos. Amigos interesados, contribuían libremente a la causa y así una pequeña sala fue arrendada en el Cerro Cordillera, justamente el cerro que estamos viendo en pantalla. Además, recibimos un regalo de una mesa, bancos viejos, un estante para libros, con la cooperación de un profesor donde se empezó el trabajo. Y hoy en día, ese colegio bien humilde, hoy día lo conocemos como el Colegio David Presbiteriano, David Trumbull, que está justamente en Valparaíso. Mis hermanos, pero me van a disculpar, porque me conmuevo con estos hechos importantes, ¿cierto?, ocurridos en nuestro país. Pero no puedo yo ser deshonesto con ustedes. Mi deber para nosotros, ¿cierto?, mirar hacia el pasado. Tenemos que mirar, detenernos un poquito y mirar hacia el pasado y ver lo que es esto, lo que estos hombres y mujeres trabajaron arduamente. Dieron su vida en la calle. Dieron su vida para la expansión del Evangelio. Amaban a su iglesia. Amaban el Evangelio, dejando todo por la obra del Señor. Esto es también el extracto formal. De hecho, en el colegio de David Trumbull está trumbull.cl, creo que en la página. Termina con estas palabras, la historia de este colegio. Dice, damos gracias a Dios por este colegio, porque podemos mirar el pasado y comprender que somos depositarios de una hermosa y valiosa historia y de una promesa de éxito para Dios, nuestras familias, la sociedad y nosotros mismos, sintiéndonos agradecidos por pasar a formar parte de una tradición educativa y cultura que debemos preservar con nuestro trabajo y esfuerzos personales y colectivos. Me gustó, quise compartir justamente estos pensamientos de este colegio y darnos cuenta de que la importancia, mis hermanos, del protestantismo acá en Chile, y sobre todo de este personaje, don David Trumbull. En la esfera civil, mi hermano David Trumbull, gracias a la formación, contacto y su participación como masón, logró tener espacio en la política con alianza entre los liberales. Recordemos que la disputa era entre conservadores y liberales, y en el contexto de esa época, los liberales dieron espacio justamente a los protestantes porque teníamos los mismos intereses en ese momento. Con los liberales teníamos los intereses de ¿qué? De tener un Estado laico, ¿sí? De poder llegar a un Estado laico, o sea, sin la influencia religiosa católica romana, ¿cierto? Y que esos tentáculos se puedan disipar, ¿cierto? Que puedan soltar el Estado, lo que puntualmente la Iglesia no soltó desde la colonia. Recordemos de que Bernardo O'Higgins prácticamente bajó un escalón a la Iglesia porque los tentáculos los tenía mucho más grandes, ¿cierto? Pero Bernardo O'Higgins le bajó un cambio a la Iglesia Católica y el catolicismo puntualmente en ese tiempo se le acortó un poco los brazos, pero aún tenía mucha influencia. De hecho, todavía seguía siendo la religión oficial. ¿Se dan cuenta? Y los liberales tenían, obviamente por un aspecto político, querían sacar a los conservadores, ¿cierto?, del poder. Y el protestantismo era un máximo representante, ¿cierto?, e interesado en formar un Estado laico, ¿sí? Hay una definición, hermano, que me gustaría también como reforzar tal vez con ustedes, pero creo que lo voy a hacer un poquito más
un poquito más adelante, tal vez al final. Bueno, gracias a la formación, contacto y participación de David Trumbull, llegó finalmente como aliado a la franja liberal de nuestro país, a los liberales, ¿cierto? A los federalistas versus centralistas, se recuerdan los piopiolos, así le decían, eh, yo diría unos 20, 30 años atrás, ¿sí? Bueno, ya que las políticas conservadoras en ese tiempo daban tribuna y autoridad absoluta, mis hermanos, al catolicismo romano. Podríamos definir entonces que David Trumbull era un reformador cívico-religioso. Permitió, y él permitió, por medio de las políticas públicas de la libertad de pensamiento y el libre y la posibilidad de tener libre culto, justamente por medio de un Estado laico. El púlpito en la esfera pasó a ser, ¿cierto? En la esfera pública, los canales de difusión, mis hermanos, que hoy conocemos, tal vez hoy en día para nosotros, las redes sociales, ¿cierto? La televisión, YouTube, Facebook y todo tipo de red social, en ese tiempo no existía la tecnología, ¿cierto? Entonces, los canales de difusión era el diario, los artículos, los ensayos, todo tipo de papel, ¿cierto? Que podíamos difundir el reformador justamente los principios e ideas protestantes. Él dirigió su objetivo y con toda su energía a ganarle terreno al catolicismo romano que tenía prácticamente conquistado, ¿cierto? Todo lugar, todo espacio público y político de nuestro país en ese momento. The Record. Ese es puntualmente el diario The Record en Valparaíso, de que fue donde el principal, ¿cierto? Receptor de la idea de David Trumbull, que fueron publicadas desde 1845 en adelante. Era un hecho que los disidentes eran limitados en libertades por no ser católicos, y es así que David Trumbull utilizó este canal, por medio de este diario, ¿cierto? Y de revistas, etcétera, canales de difusión para poder expresar y denunciar los abusos de la legislación chilena conservadora. Y además, fue prácticamente, estos canales de difusión fueron prácticamente un campo de batalla donde, hermanos, aunque tal vez Chile no estaba preparado para eso, tal vez, pero David Trumbull estaba peleando por medio de publicaciones sobre doctrinas fundamentales, ¿cierto? Donde exponía al catolicismo romano con los problemas de la fe y la libre conciencia. Conceptos de libertad, concepto de dignidad humana, ¿cierto? David Trumbull denunciaba, ¿cierto? En inglés. En inglés lo hacía denunciando justamente lo que el catolicismo romano le hacía a los protestantes. Estaba siendo público en prácticamente todo el país. ¿Qué otras ideas? La libertad de conciencia, le insistía de que los extranjeros y chilenos no católicos debían tener igualdad ante la ley. No por no ser católico no se podía no tener dignidad, ¿cierto? ¿Cómo no vamos a tener derecho a casarse? Hermano, no ser católico, ser no católico, no podías casarte. De hecho, si a causa de la libertad, si un hombre era católico y si una mujer era protestante, no podía casarse tampoco. De hecho, abogó David Trumbull en un gran tratado, ¿cierto?, que se llama los matrimonios mixtos. En ese tiempo no se utilizaba mucho la X, era mixtos, ¿sí? Era una traducción, ¿cierto?, bien de ese tiempo, del español de ese tiempo, ¿no? Pero efectivamente, Cementerio y Entierro denunció la discriminación hacia los disidentes. La educación moral y pública también promovió ideas protestantes, ¿cierto? Y que aportaban puntualmente al progreso social y cultural aquí en Chile. Y los medios que utilizó fue justamente a través de Record y otros medios. Y Trumbull polemizó contra sacerdotes y periodistas católicos conservadores. Bueno, desde el inicio, hermano,
desde el inicio del ministerio de David Trumbull implicaba chocar con el monopolio católico en lo religioso y lo civil. Este hombre, hermano, fue un opositor acérrimo, ¿cierto?, al catolicismo. Provocó roces con el clero, eh, defendía la exclusividad de los campos santos católicos en el marco de los cementerios. Trumbull atacó constantemente la legislación, ¿cierto?, en 1863, a través de los matrimonios mixtos. Y fueron bastantes batallas, ¿cierto?, de ideas intelectuales, ¿cierto?, por medio de estos canales de difusión, contra arzobispos, aquí, sobre todo aquí en Santiago y Valparaíso. Algunos, tal vez, de lo que mayor se recuerda, ¿cierto?, es puntualmente el arzobispo Rafael Valentín Valdivieso. Ellos, ¿cierto?, también reaccionaron. O sea, las ideas de David Trumbull, hermano, eran bastante difundidas y leídas, al punto de que el clero tuvo que reaccionar. Y esa reacción causó, ¿cierto?, ronchas en el catolicismo romano. ¿Y qué ocurrió? Que este arzobispo lo acusó de aprovechar la moderación católica nacional para expandir el protestantismo mediante colegios, prensa, distribución de folletos que injuriaban a la Santa Iglesia. Ellos también reaccionaban, ¿cierto?, dando su opinión respecto a lo que David Trumbull, dando respuesta puntualmente a los artículos de David Trumbull. Generalmente eran semanales. David Trumbull hacía una publicación, pasaba 1 o 2 semanas y había una publicación en respuesta a David Trumbull. Era prácticamente como el Facebook de ese tiempo. También este hombre, ¿cierto?, Rafael Valentín Valdivieso, también se refirió a Trumbull como alguien que abría capillas. Mire qué perverso, hermano, para que se den cuenta cómo es el catolicismo. Ellos decían de que habrían capillas donde se predicaba públicamente sus errores y usaba mujeres protestantes y escuelas para atraer y arrancar de la fe de los niños. Y hermanos, esos niños que justamente ellos defendían y se lavaban la boca, ¿cierto?, el catolicismo romano, que arrancaban a los niños de la fe, ¿cierto?, eran los que estaban solos en los cerros, ¿cierto?, de Valparaíso, sin padres, sin comida, sin agua, sin hogar. Y eso eran los niños que justamente el catolicismo romano se lavaba la boca diciendo de que eran sus hijos, eran los niños de la fe. ¿Se dan cuenta lo perverso que llega a ser el catolicismo? Se lavaban justamente la boca con eso y el catolicismo romano en ese entonces no hacía nada por los pobres. El protestantismo, hermano, generó conciencia en el país y mostró esta realidad de que nadie quería ver. Bueno, Valdivieso condenó la difusión de Biblias protestantes. Miren, hermano, la obra de Thompson, ¿cierto? Diego Thompson. ¿Se recuerda que vimos el primer protestante que fue invitado por San Martín y O'Higgins? Diego Thompson, difundió en todo el país Biblias. Y el catolicismo romano hasta el día de hoy le dolía esa parte, ¿cierto? Y Trumbull también se asoció con ciertas sociedades bíblicas para la difusión de las Biblias en el país, además de los colegios y lugares académicos en los que él participaba, ¿cierto? El catolicismo romano, imagínense, la versión protestante, nuestra Biblia, le decían que eran fraudulentas. ¿Se dan cuenta de que históricamente, mi hermano, no podemos creer absolutamente nada al catolicismo romano? Porque sus ideas lo tienen muy claras, ¿cierto? Y miren cómo, y aquí hay algo tal vez un poco más teológico, ¿cierto? Al pueblo de Dios no hay que ningunearlo. Y miren cómo ellos decían respecto a la gente, a sus feligreses, de que estas Biblias eran fraudulentas y eran diseñadas para engañar al ignorante. ¿Se dan cuenta? Ninguneando justamente a sus feligreses, que muchos católicos, ¿cierto?, se hicieron protestantes. Pero ahí no les gustaba, ¿cierto? Ahí la trataban mal. Entonces es bastante
impactante de cómo el catolicismo romano, y hermano, le digo algo, no ha cambiado absolutamente en nada. La diferencia es que ahora no tienen el poder como era antes. Hoy en día es un estado laico. ¿Sí? Bueno, también otra persona, un gobernador eclesiástico, Mariano Casanova, tal vez lo habrán escuchado, él protagonizó una lucha teológica pública con David Trumbull. Trumbull lo puso en juicios de la razón individual. Casanova respondió señalando que solo era responsable ante su obispo y calificó a Trumbull de delincuente por su pretensión de juzgarle doctrinalmente. Hermanos, por la posición de David Trumbull, por la influencia que tuvo, tenía este escenario y, y David Trumbull era intocable. No, el católico lo ponía, el católico estaba muy nervioso con la presencia de David Trumbull aquí en Chile y no podían tocarlo. Por eso les digo que justamente llegó para dar espacio al protestantismo. Bueno, mis hermanos, quería hacer una mención, ¿cierto? Tal vez un poco técnica, pero para poder entender, digamos, a qué nos referimos. David Trumbull defendía, y el objetivo de él era un Estado laico, ¿sí? Y no hay problema en eso, hermano, de hecho. Pero ser laico, hay dos matices. Uno está el laicismo y otro, y por el otro lado, está la laicidad. El laicismo es un concepto, ¿cierto?, de Estado laico, pero se distancia puntualmente del cristianismo, ¿sí? Pero la laicidad es totalmente distinta porque genera soberanía en los pensamientos, ¿sí? El laicismo generalmente se influye o es influido por el marxismo. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Lo que David Trumbull puntualmente estaba promoviendo, y en ese momento los liberales estaban, juntamente con el protestantismo, estaban defendiendo, es el concepto de laicidad. Lo que hoy en día se conoce. No sé si alguna vez han escuchado, oye, pero este es un país laico. Sí, laico en su, en su forma, ¿cierto? En su constitución, efectivamente somos laicos, pero somos laicos en la laicidad del concepto. No somos laicos del laicismo, ¿cierto? Donde pretende imponer otra religión no cristiana, ¿sí? Y lo que hoy día estamos viendo, ¿cierto? De que el Estado, ¿cierto? Y los pensamientos progresistas está tomando un tono como la Santa Inquisición hoy en día. Defensores puntualmente de la moral y supervisores, ¿cierto?, de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Correcto? Bueno, mi hermano, ¿dudas, consultas, preguntas? Acompáñame, por favor. Padre bueno, Padre Santo, gracias le damos por todos estos datos, Señor, que nos dan tal vez conclusiones, Señor, como estas que, gracias, Señor, por estos hombres. Gracias, Señor, por este espacio que costó tanto, Señor. Y que como nación y como cristianos tenemos que tanto cuidar. Ayúdenos, Señor. Y pedimos por nuestra nación, pedimos por nuestros gobernantes, pedimos también, Señor, que usted nos ayude cada día, Señor, a poder ser diligentes en nuestros caminos y esforzarnos como iglesia para poder seguir esta senda con el mismo sueño, Señor, que tuvieron los que nos antecedieron, que justamente es predicar y expandir el Evangelio. Gracias, Señor, le damos por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.